Buenas noches a todos y todas. Como ya dije, mi nombre es Daniela Badur. Tengo el honor de abrir y de moderar este evento, que es el primer evento Congreso de Educación para la Paz y No Violencia. A continuación del trabajo y en memoria de nuestro querido Sergio Storch. Es con este primer encuentro, pre-evento, como ustedes ya pueden ver, nombres renombrados de la educación brasileña. Y este es un congreso que pasó por casi 2 años de preparación. Finalmente, ahora está en este momento, se vuelve realidad. Es una alegría enorme para nosotros que estamos aquí. Estamos locos y conscientes, diría yo, de que el trabajo es muy, muy útil y para nosotros que estamos unidos por una razón, que al mismo tiempo es la más noble y las más difíciles, que es la paz, la construcción de la paz, el mantenimiento de la paz. Y mientras que la guerra está de moda, nosotros vamos contra la corriente por todo este periodo, hasta septiembre y después también. Entonces, hoy tenemos la satisfacción del primer presidente del Congreso, David Winhol, al señor Roberto Crema, Alessandra Gaidargi, y para cerrar nuestro evento, el doctor Nils Alberto Sales y Filio. Y ahora es solamente una presentación y después vamos a retornar eh, con el arte de vivir en paz. Luego, siguiendo esta línea de ecología de encuentro con Alessandra, luego Ney, hubo una base fuerte en el conocimiento sobre violencia escolar, bullying, etcétera. Hoy la cuestión será sobre el proceso de educación, la acción y la reflexión en educación. Bien, paso ahora la palabra a nuestro querido presidente del Congreso, David Bigholz, para que nos leeres la biografía del presidente del Congreso, licenciado de Educación en la Universidad de Jerusalén, también máster en también de la ideología de grupo y también con la inteligencia emocional y comunicación no violenta, fundador y director de la ONG Alternative Centro de Educación para la Paz y No Violencia, trabajando con excelencia en Palestina, como también en habla en hebraico, árabe y para niños y jóvenes, cristianos, judíos, rusos, musulmanes, contra la violencia de la mujer, también talleres de narrativas y soluciones de conflictos a través de la no violencia. Coordinador del curso de facilitador de grupo de sexualidad saludable, miembro de la dirección del movimiento Husseins One Homeland, a favor de una confederación israelí y palestina. Muchas gracias por la presencia de todos en esta primera jornada de hoy. David, con usted la palabra. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches a todos. Que la paz esté con todos ustedes. Si una palabra que puede representar aquí lo que estoy sintiendo es mucha emoción estar con ustedes. Muchas gracias por la presencia de ustedes. El Congreso puede ser realizado solamente por el increíble esfuerzo de activistas y oradores voluntarios que creen en la cultura de la paz y no violencia, y que la educación también es la única forma de crear una masa crítica y podrá transformar el mundo en esa ideología para el amor y la esperanza. Estamos viviendo un periodo de transición y mi libro La psicopedagogía del amor sirve como una metáfora. Imagínense que estamos subiendo una montaña con niños y jóvenes sin saber lo que hay en el otro lado. Tenemos instrumentos, materiales, emocionales, espirituales en la subida,
pero no sabemos lo que hay al otro lado. Lo desconocido nos causa miedo, incertidumbres. No sabemos que lo que tenemos en nuestras mochilas van a servir o no cuando lleguemos a la cumbre de la montaña, que lo que hay en el otro lado. Y en las nuevas generaciones que pasan por procesos educativos, que están viviendo un periodo que nosotros, educadores, nunca habíamos experimentado. Este periodo de transición nos ha dividido en dos grandes bloques. Aquellos que tienen miedo de la transición, miedo de perder el poder, los favores morales del pasado y se quedan presos a esa tentativa de bloquear las esperanzas que están ocurriendo a través de la educación, de los medios de comunicación. Ellos colocan esa ideología del miedo. Ya el otro bloque, sin olvidarse del pasado, ve el presente y el futuro con una esperanza del futuro mejor. Hay una solución. No sabemos cómo preparar a las nuevas generaciones ni en el presente ni en el futuro. Yo escribí esto antes de la pandemia, y esto fue solo la primera montaña que escalamos. Entendí que por no tener los instrumentos, por no saber el futuro, tenemos que preparar a la nueva generación principalmente con la capacidad emocional para que se confronten con esas cosas que producen miedo y que evitan esas capacidades de pensamiento crítico para solucionar varios dilemas morales y prácticos. Esa nuevamente educacional ha surgido hace 5 años en mi diálogo constante con Sergio Shores, un gran amigo, activista por los derechos humanos y la cultura de la paz. En las idas y venidas a Brasil, Israel y Palestina, llegamos con otros educadores a la conclusión de la necesidad de reunir saberes teóricos y prácticos y centenas de educadores con organizaciones que actúan en la cultura de la paz y de la educación. Sergio nos ha dejado solo físicamente. Seguimos juntos en este caminar. Al caminar fuera, se han juntado cada vez más educadores y organizaciones. Sin ninguna estructura organizacional y financiera, hemos llegado al presente, a este Congreso, que es el primer Congreso de Educación para la Paz y No Violencia, para compartir saberes teóricos y prácticos. Son muchos, pero todos ellos tienen un factor en común: el amor. El amor a lo que hacemos, al amor a los niños, jóvenes y adultos con los cuales trabajamos. Amor a la naturaleza, a los animales, a la madre tierra. El amor a la vida. Nosotros no estamos luchando contra la ideología del miedo o de la violencia. Queremos entender por qué esta polarización, este extremismo de violencia y de odio. ¿Por qué ese medio que genera odio, violencia, racismo, xenofobia, homofobia, antisemitismo y otras fobias expresas? Porque esa búsqueda al fundamentalismo religioso, entender para dialogar. Nuestro camino es paralelo a ellos, no contra ellos. Nuestra meta es crear una masa crítica capaz de desarrollar la narrativa de la cultura de la paz como una narrativa central para conquistar espacio. Nuestros encuentros no son contra la violencia o el miedo o el odio, pero sí a favor del diálogo, de compartir la esperanza, la empatía, el amor, la paz y la no violencia. Para eso tenemos que unirnos.
Somos miles de educadores, de organizaciones difundidas por todo el mundo. Somos un movimiento de abajo hacia arriba, de educadores independientes y de pequeñas organizaciones. El Congreso y su plataforma en línea se desarrolla durante 4 meses, justamente para poder procesar el uso compartido de saberes, analizarlos, reflexionar, buscar formas de acción que se adapten a nuestra realidad. Para entender la variedad de los modelos teóricos y prácticos y diálogos que habrán, les pido que entren en el sitio web del Congreso y vean la lista de los oradores del programa. Modelos teóricos que tienen su origen en educadores y activistas por la paz como Paulo Freire, Yerbay, Gandhi, Martin Luther King, Ney, James Korczak, Marshall, Peer, Gardner y otros más. Modelos prácticos de Brasil, Portugal, Ecuador, Australia, Israel y Palestina. Modelos que han desarrollado sistemas educativos de los más variados, como la Escuela Floresta, la Escuela Parlamento, la Open School, la Escuela Budista, el sistema de bilingüismo y otros más. En este periodo de transición, vemos que en primer lugar tenemos que educarnos nosotros mismos, confiar en nuestro ser, en esa semilla que fue plantada del miedo a lo desconocido para llegar al verdadero culto al amor y a la vida, la paz interna, y solo en este momento podremos compartir con otros el proceso educativo de una nueva relación de educadores que es o coeducando al educador. Deseo a todos un excelente congreso y la paz que esté con ustedes. Gracias, David, por la introducción al Congreso. Paso ahora para la primera ponencia de la noche al doctor Roberto Crema con la presentación Paz y Ecología del Encuentro. Doctor Roberto Crema es psicólogo, antropólogo y máster en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de París. Formado en diversas escuelas humanísticas y transpersonales, creador del enfoque del arte de cuidar, una ecología del ser en la perspectiva de una quinta fuerza en terapia, coordinador general del primer Congreso Holístico Internacional en 1987, que impulsó la creación de la Universidad Internacional de la Paz, UNIPAZ, introductor en Brasil de la formación holística de base fundamentada en el abordaje transdisciplinario y del Colegio Internacional de los Terapeutas, que ha coordinado durante 20 años, miembro honorario de la Asociación Luso-Brasileña de Transpessoal, Alubrat Fellowship de Van Hor Foundation de Escocia, rector de la Universidad Internacional de La Paz, Red Unipaz, autor y coautor de más de 30 libros. Muchas gracias, profesor. La palabra está con usted. Buenas noches. Para mí es una alegría estar presente aquí con David y toda esa coordinación tan fuerte que con resiliencia ha mostrado en este precongreso que va a colaborar ciertamente por la utopía realizable de la paz. Paz. Aquí nos recuerda que coache con la expresión Shalem, que está intrínsecamente relacionada con Shalom, David la mencionó, que significa entero. Entonces, para comprender lo que es un congreso por la cultura de la paz,
Es lo que realizamos y yo también he sido un operario de la UNIPAS, la tercera universidad de la paz creada en el mundo por las Naciones Unidas en Costa Rica. Y nuestra vocación desde el inicio es la educación educacional. Hemos partido del principio de Herbal y que está con nosotros desde el inicio, que es guardiana de ese legado de Herbal, que es el arte de vivir en paz. Hemos partido del principio de que no es con el paradigma que inventó el problema que vamos a resolverlo. Si queremos, de hecho, la paz, necesitamos a un nuevo aprender a aprender, que aborda la interesa del ser. Y por un lado, nuestra paz se fundamenta en esa fundación holística que es una parte del encuentro del todo, pensando globalmente, actuar localmente y agrego para no actuar locamente, sino localmente. Y por otro lado, nuestro enfoque también es transdisciplinario. Significa que el diálogo de la ciencia con la filosofía, el arte y la tradición espiritual, es decir, la alianza entre la ciencia y la conciencia. Y el tema de mi presentación es paz, ecología del encuentro, porque tanto la visión holística como la transdisciplinaria se centran en dos estrategias fundamentales: la integración y el encuentro. Ya hace más de 30 años que nadie transforma a nadie, nadie también convierte, nadie se transforma solo. Nosotros nos transformamos y nos libertamos en un encuentro. ¿Y qué es un encuentro? Ese es el kit de la cuestión. Con ese enfoque transdisciplinario, hay todo un universo para ser visto. Y nosotros ya estamos con 36 años de travesía, de sembrar todo esto. Hemos creado una masa crítica considerable, no solo en Brasil, donde tenemos 20 unidades aquí en Brasil, sino también en Portugal. David colabora con nosotros, en Francia, en Bélgica. Y lo que buscamos como red Unipaz es desarrollar a partir de una ecología profunda que es individual, de donde puede brotar y surgir la paz individual, la ecología social, donde puede también surgir la paz social y la ecología ambiental, de donde puede surgir la paz ambiental. Y cuando ya hace 30 años se publicó un libro donde se cuenta la historia se cuenta los 30 años en cuanto a estrategia, pero también cuando Unipaz cumplió 30 años, tuve un insight muy intenso de que no basta solo tres ecologías: individual, social y ambiental. Es necesario la ecología de la presencia. Es fundamental para la paz, porque yo pienso, además de la muerte, un icono de la presencia donde dice que la guerra es la proyección ampliada de los conflictos internos que están en este instante en cada uno de nosotros. Por eso, desde el inicio, hemos enfatizado en la transformación en todas las plazas públicas para poder encarnar ese cuerpo, esa alma, esa dimensión que está atravesada por el misterio de la vida. Por eso, desde el inicio, Unipaz ha partido de dos fundamentos. Un fundamento que es el saber,
Las universidades convencionales se dedican al saber. El saber es fundamental, pero insuficiente. Es necesario otro pilar que es el ser. Y la comprensión se encuentra justamente en la convergencia entre el saber y el ser. Las universidades convencionales desarrollan saberes, sin embargo, el ser simplemente se deja de lado y eso nos trae un oscurantismo de, de un no saber desconectado del ser. Pero una persona que se centra en el ser, es bueno decir que el ser emerge del no saber, que uno llama de docta ignorancia, que fue postulada por Sócrates, y es bueno salir de eso. Y también Herbay decía que nosotros sufrimos una crisis de definición, de definir para poder aprender a abrir espacio para el no saber, para lo desconocido. Y por eso, no, en Unipaz, todos nuestros programas están centrados en esas psicologías que he citado, que por un lado tiene la vertiente del saber, la dimensión analítica, la inteligencia analítica, esa que todos nosotros desarrollamos desde el siglo XVII, es un paradigma educacional y científico que ha engendrado la modernidad intrínsecamente analítica. Pero es necesario el despertar de la presencia y por eso en Unipaz y en todas nuestras formaciones tenemos lo que Pierre Weil llama holopraxis, que son los caminos hacia el despertar para en relación al instante. No es necesario crear la rueda. Vamos a encontrar la holopraxis en todas las tradiciones. En la contemplación cristiana, en la Kabbalah de los judíos, en la meditación budista, en los diferentes yogas de la tradición hindú, en las gnosis, en las artes chamánicas o artesanías sagradas. Lo que ocurre es que en el siglo XVII se estableció un principio de antagonismo entre el sujeto y el objeto, entre el saber y el ser, entre la razón y el corazón, entre la sensación y la intuición, entre la espada y el graal. En última instancia, entre el conocimiento y el amor. Y nuestra tarea para que la paz sea posible es integrar los dos hemisferios. Está inscrito en nuestros hemisferios cerebrales. Tenemos un hemisferio analítico, que es el izquierdo, de la razón, de la cuantificación, de la previsión y de la angustia del ser humano. Y tenemos el hemisferio derecho de la melodía, de la captación gestáltica, de la mística, de la poesía, y tenemos el cuerpo calloso que interconecta estos dos hemisferios del ser y del ser. Y esta está siendo nuestra lucha desde hace 36 años a partir de una doble metodología, que es la de hacer con que las personas realmente logren estar enteros potencialmente, eso que tenemos dentro de nosotros, y saber que el opuesto de la paz no es el conflicto. El conflicto forma parte de los procesos. Lo opuesto de la paz, cuando encontramos a Mixing de la tradición china, es la estagnación, donde estamos estagnados en el cuerpo, alma, en la conciencia, en las relaciones. Ahí es donde hemos perdido la paz, y yo diría también la salud, porque basta que veamos un río de agua corriente y un pozo de agua y una poza de agua estagnada, un pozo de agua estagnada, para saber lo que es paz y lo opuesto a la paz, para saber lo que es salud y lo que es la enfermedad. Por lo tanto, paz hasta, hasta que nuestra comprensión en Unipaz es entereza en movimientos. Y por esto eventos como este son
fundamentales. Tenemos que crear esta masa crítica que mínimamente nos despierta esta tarea de la reconstrucción. Nuestro momento es extremadamente grave, se están ocurriendo procesos degenerativos y regenerativos y existe un gran obstáculo y quería hablarles sobre este obstáculo porque si estamos empezando un congreso sobre la paz es necesario centrarnos en aquello que implica una obstrucción para que se realice y florezca esta utopía. Y hasta donde entiendo yo, el gran reto para la paz es lo que Pierre Weil, Jean Leloup denominamos la patología de la normalidad, que es la normosis. Y esto tiene algunos fundamentos y me voy a referir telegráficamente a dos de estos fundamentos de la normosis. La normosis, la paz habla sobre el encuentro. La normosis es la patología del desencuentro. La normosis es la patología de la pequeñez, de la mediocridad del rebaño. De una parte, tenemos un fundamento sistémico. La normosis no siempre ha existido, no siempre existirá. La normosis surge cuando en el sistema en que vivimos y convivimos predomina el desequilibrio, el egocentrismo, la violencia, la falta de cuidado, la falta de visión, el obscurantismo. Y eso es normal. Lo normal es adaptarse al sistema enfermo y mantenerlo. Y lo que quiero decir es que en este momento en que los antiguos griegos llamaban la era del hierro y piensen en el siglo XX, hemos tenido dos guerras mundiales, guerras menores, no menos estúpidas también, y empezamos el siglo XXI con el 11 de septiembre, la guerra entre el fundamentalismo religioso, peor que la era media, el fundamentalismo mercadológico, lo peor de la edad moderna, de esta edad. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? El sistema en el que estamos, que la tradición hindú se llama Kali Yuga. En esta era, una persona saludable es desajustada, está desajustada, como, como la coordinación de este evento, como todos nosotros que estamos aquí en este lunes. Nosotros sufrimos un desajuste. Nadamos contra la corriente, lo que ha dicho David. Incluso Sergio también, también estuvo presente, Pierre Weil, André Sojaki, que también luchó por la paz. Y este era el sueño de Pierre Weil, era el sueño de Pierre Weil y Andrés Soraki. Y ahora también es aquello que está animando este congreso. Entonces, la normosis significa una adecuación a un sistema dominantemente enfermo. Y es necesario nadar contra la corriente, es necesario presentar síntomas justos, una indignación lúcida y a veces también una angustia y una desesperación sobre a todas las personas, todas están indignadas y un poco desesperadas lúcidamente porque no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo para corregir la ruta que algunos dicen, aquellos que estudian el medio ambiente, la ruta de colisión entre la humanidad y la naturaleza. Por otra parte, la normosis tiene una base evolutiva, aquello que distingue el ser humano de otras especies. Y esta es una pregunta fundamental. El ser humano es el único que promueve lo hediondo, el terror, todos estos fundamentalismos que estamos viendo. Y esto es típico del ser humano. ¿En qué se distingue el ser humano de otras especies? ¿En la cultura? No, la inteligencia tampoco.
¿Es el lenguaje? No. ¿Es el humor? No. Y pienso en Einstein, que decía que él creía que había dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, Einstein. Y en relación al universo decía que aún tenía sus dudas. La estupidez tiene que ser estudiada porque está en el ámago de la normosis. Se distingue de la imbecilidad, que es inofensiva y se reviste de racionalidad. Es decir, una persona puede ser extremadamente racional y puede ser extremadamente estúpida al mismo tiempo. Y no estoy de acuerdo con Einstein de que la estupidez es característica de la especie humana. Respeto y creo que Einstein nos trajo una metáfora fantástica, pero la estupidez es característica de la normosis y no del ser humano, como decía Confucio hace 2600 años. Aquello que distingue el ser humano de otras especies es el inacabamiento, la incompletud. Paulo Freire, después de algunos milenios, retomó este concepto en su pedagogía del oprimido, en la teología de la liberación. No nacemos humanos, nos convertimos en humanos a partir de una inversión no solo en el cerebro, es necesario invertir también en el alma, es necesario invertir en la conciencia de donde surgen, de donde brotan los valores y una ética con el corazón, con el corazón. La gran contradicción que podemos constatar es que en los últimos siglos hemos invertido en el mundo de la materia, en el cerebro que es materia, pero no ha habido la misma inversión en el mundo del alma. Somos analfabetos psíquicos, el alma no se encuentra en las sillas de la escuela y tampoco en la universidad y somos analfabetos con conciencia, a no ser que estemos en el camino, en este sendero de nadar contra la corriente, como es nuestro caso. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la evolución, la normosis es estagnación. Es un síntoma de una obstrucción del florecimiento, de un estrangulamiento fetal. En cada ser humano tenemos una tendencia a florecer a de- y, y tenemos esta fuerza de la inercia en la normosis. Entonces, para entender la evolución humana no es suficiente. Darwin era un naturalista y entendió la evolución de manera, la evolución natural. Pero el ser humano, como decía Chancerland, no es solamente la naturaleza, no se resume a la naturaleza, es el espacio donde se puede aprender a ser, a sonreír, a orar, a servir. Si queremos entender la evolución humana más allá de las investigaciones de Darwin, tenemos que investigar Platón, Plotino, Shironobindo, Charles Sardin, tenemos que estudiar Gurdjieff, tenemos que estudiar las cartografías de la psicología transpersonal contemporánea. Entonces, aquello que quiero decirles es que el ser humano da mucho trabajo. Cuesta mucho entender el ser humano y trascender la normosis. Y esto es necesario para construir un mundo donde prevalece la paz, la conciencia, el cuidado, la belleza, el bien y el bello. Concluyo recordando una parábola que aprendí con un rabino, Rodrigo Bonder, y creo que es una parábola para este momento, para el momento actual que estamos atravesando. Un rabino reúne a la comunidad y dice, aquí tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que el techo de la sinagoga está derrumbando y va a costar miles de dólares. Y la buena noticia es que tenemos los recursos para realizar esta reconstrucción. ¡Qué alivio! Y alguien pregunta, Señor, ¿y dónde están estos recursos? Y él contesta, en los bolsillos de vosotros, en vuestros bolsillos. Creo que lo que tengo que decir en este momento es que la mala noticia es obvia. El techo se está derrumbando sobre nuestras cabezas.
Los síntomas son muy nítidos y muy claros, sea en la ecología individual, social y medioambiental. Pero la buena noticia es que tenemos los recursos para emprender la reconstrucción. Estos recursos no están tan solo en nuestros bolsillos materiales y en nuestros cerebros. Los recursos están sobre todo en el alma y en la conciencia. Y una educación para la paz es una educación integral. Y eso es lo que nos reúne aquí en este momento, este buen combate para, quién sabe, para que haya un futuro para las nuevas generaciones, porque nada, es esto lo que se encuentra en juego. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Roberto. Espectacular, como siempre. Bien, la conciencia de Kali Yuga también es la conciencia de que no llegarán bodhisattvas para salvar a nadie. Somos nosotros mismos aquellos que tenemos los recursos para hacer mucho. Muchísimas gracias. Y pasando inmediatamente a la doctora Alessandra, voy a leer la mini bio de la doctora postdoctora Alessandra Martins Gaidargi, postdoctora en educación por la Universidad 9 de Julio San Paulo, conferencista en International Peace Conference en 2020 de la Universidad de Berkeley, doctora en educación, línea de investigación, teorías políticas y culturas, maestra en educación, línea de investigación, teorías políticas en educación por la Universidad 9 de Julio en San Paulo, experta en formación de profesores para la enseñanza superior y máster en comunicación por la Universidad Paulista, también de San Paulo. Lauti in Innovation in Schools por el MIT y DataWise. Collaborative Process to Improve Learning and Teaching pro Harvard, Harvard, Estados Unidos, bacharel en Educación Social, licenciada en Pedagogía por la Universidad Cruzeiro do Sul, San Paulo. Gigante, entonces vamos a ver una gigante más esta noche. Alessandra, por favor. Buenas noches a todos. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Hablo muy rápido. Si hablo demasiado rápido, por favor me adviertan. Y me escuchan, me oyen. Es un gran gusto estar aquí con ustedes porque me siento en mi pandilla, por así decir. Es eso lo que ha dicho Roberto, ¿no? Cuando empezamos a hablar sobre paz, las personas que no están en este mundo aún, porque soy bastante utópica y creo que cada vez más personas se van a agregar a este mundo, muchas veces no entienden lo que estamos diciendo y la sensación de estar entre vosotros es deliciosa. Muchísimas gracias por acogerme en este grupo. Y me gustaría empezar diciendo que trabajar con paz es un gran privilegio, pero también es un gran acto de valor que nos hemos propuesto todos nosotros y creo que este congreso es exactamente, se trata cada vez más de atraer a más personas. Cuando decimos que hablamos con paz y empezamos a profundizar en estas cuestiones, la visión de la sociedad no es muy bonita porque somos revolucionarios. No existe educación para la paz sin revolución, sin algún grado de evolución. Eh, Hablo mucho sobre la pedagogía de la paz y Paulo Freire es un gran defensor del diálogo. Y cuando hablamos sobre diálogo freiriano, no hablamos sobre una charla, hablamos sobre una agregación de mundos, hablamos sobre hablar y construir y es mucho más que sencillamente dialogar, este diálogo vacío. Utilizamos la palabra diálogo hoy de una manera muy vacía, sencillamente para expresar un intercambio de palabras. El diálogo es todo, es un intercambio de mundos. Entrego mi mundo, recibo tu mundo y juntos construimos algo a partir de todo esto. Entonces el diálogo es siempre dialogar con el mundo y con las comunidades. Y cuando hablamos sobre educación
con la paz tenemos pocas propuestas exactamente porque no se lleva en cuenta que la paz es un estado de serenidad, es un trayecto, no es un lugar donde llego. Es muy difícil definir la paz. La mayor parte de los defensores que tenemos de la paz son, la mayor parte de la reflexión es paz es no violencia, es no conflicto, pero ¿qué es no conflicto? El no conflicto es posible para los seres humanos porque somos absolutamente diferentes. Entonces, para llegar a una situación de no conflicto, tendríamos que ser todos iguales, pensando iguales, deseando las mismas cosas, con los mismos deseos, siendo todos en la misma, siguiendo todos en la misma dirección y tenemos millones de personas con diferentes deseos y queriendo hacer cosas diferentes. Entonces, la paz es un lugar donde podemos realmente llegar o es una manera de caminar en este camino. Yo creo que mostrarles a las comunidades escolares que la paz es estar en el camino, es estar en paz y no llegar a la paz es el único camino posible. Mientras la comunidad escolar de manera general, mientras insista en las cuestiones de que enseñar la paz es algo que trata sobre tener un futuro específico que todos buscan, una dirección que todos quieren seguir, nuestra definición de paz se va a parecer mucho a la definición de Miss Universo. Todas las Miss Universo dicen que quiere la paz mundial, es algo muy bonito, es una especie de pintura en la pared. Pero este día tal vez sería muy peligroso, esa es la verdad. Y aquí lidiamos con aquello que ha dicho Roberto sobre este concepto de normosis. Sería estancamiento, llegar a un sitio donde nadie se pelea porque todos desean lo mismo y esto no existe. O también entre personas saludables. Cuando uno habla de humanos que están saludables, es algo absolutamente revolucionario. Entonces, es educación por la paz que retira el deseo, que retira del alumno. Es una educación capaz de cuando cuando uno conversa sobre educación por la paz. Yo hablo de que como ser en paz es mucho más que hablar bajo o que hablar bonito o que hablar despacio. Sí, es una gentileza, claro, sí. Claro que existe, sí, es bonita, pero puede ser sumamente violenta cuando hablando bajo también. Puedo tener una conversación muy agitada y animada con mis alumnos y que les falte el respeto. Entonces, esa ideología de la paz, habla de ese diálogo posible, una paz que reúne dentro de ese concepto, que sería una paz que pasa por una justicia. No es una paz porque todos paró de pelear, no, porque todos llegaron a un consenso de respeto. Entonces ese concepto de tener paz es algo claro. Y yo quiero tener un pequeño paréntesis, porque ser freudiano tal vez no es algún alineamiento político, ¿no? Muchas veces cuando hablan freudiano, muchas veces hacen así unas conexiones políticas o partidarias. Entonces, no, puede ser ver a ese pensador que se apoyan con otros pensadores y que dice así, mire, si uno no dialoga, uno no va más lejos. Y dialogar no significa hablar e escuchar solo, sino permitir que el otro también entre en nuestro mundo para construir un mundo con conciencia. Y uno trae a esa palabra conciencia para dentro de la educación, que todavía es bastante restricta. Y me gustaría de que de esta conversación podamos guardar una frase sobre la paz, ¿no? Que, por ejemplo, no hay una necesidad de ausencia de diferencias. Es ver la cara de otra persona y ver que es una diferente, que yo estoy en desacuerdo muchas veces, pero yo puedo intercambiar con él mi mundo para poderlo recrear. Podemos crear un mundo nuevo a partir de allí. Y es tal vez imposible
estar en paz, porque estamos diferentes a cada minuto. Yo ahora soy una persona y de aquí a poco seré otra. A la Alessandra que entró aquí es una educadora curiosa, le encanta aquí ser periodista. Y yo estoy aquí, he escuchado a Roberto y bueno, y de aquí a poco voy a ser otra persona, porque en cada encuentro, cuando conversamos, nos vamos transformando. Es imposible decir que yo soy la paz, porque yo voy cambiando. Puedo estar en paz, sí, en mis relaciones con el mundo, de una manera continua. No es donde yo llego, voy a hacer X horas de meditación, o tantos cursos y me voy a eh, graduar en tantas cosas y voy a tener un título como persona. Pero no, es un ejercicio diario de inconformidad. Es algo que puedo decir, puedo mudar aquí, puedo cambiar aquí, puede ser diferente aquí. Entonces hay una inconformidad y conversaciones que dialogan. Yo vengo de la línea de la comunicación, de la no violencia, es un poco dogmático, que es un poco de lo que la gente desea. La comunicación no violenta, llama la comunicación no violenta, porque trata de cuidar, también, quiere respeto. Entonces, cuando uno respeta, uno dice, va a salir todo bien. No, entonces no, eso nos llama como una comunicación pacífica, porque ninguna comunicación, digamos, es no violenta, ¿no? O en este caso, uno entra. Cuando uno, por ejemplo, usa el micrófono y quiere hablar sobre la paz, uno no quiere ser arrogante, de aquella que sabe todo, porque no es así. Yo también aprendo, yo todos los días estoy aprendiendo. Todos nosotros aprendemos alguna cosa. Y porque de aquí a poco yo encuentro a otro ser humano que es un universo, porque somos un universo, y él es diferente de mí. Y él aprieta un gatillo, un disparador, y así, mire, ya yo no estoy en paz nuevamente. Es un ciclo, un ejercicio. Y en Brasil todavía tenemos, bueno, también en otros países, no solo en Brasil, dentro de la cultura escolar todavía hay mucho, muy fuerte ver al profesor como el dueño del saber, el dueño del conocimiento. Y explicar a este dueño del saber o del conocimiento. Él no es dueño de la paz porque es algo difícil, porque es una caminata larga. Y eso muchas veces uno lo hace por mal, digamos, ¿no? Porque muchas veces uno aprende a ser profesor cuando uno se sienta en un pupitre como profesor, ¿no? Y él como profesor tiene toda una tradición ya construida para llegar a una educación que no son 2 semanas, 5 módulos. Claro que todos los grupos y las formaciones y las presentaciones, todo es válido, porque todo transforma. Entran de una manera, sale de otra manera, ¿no? Todo es válido. Pero, ¿qué es lo que vemos? La paz es un ejercicio. Estar en paz es también un ejercicio. Y todo es un gran ejercicio, porque esto viene por la dignidad humana, de mirar hacia el otro y asumir que para que yo sea quien soy, el otro tiene que ser quien es. Dignidad humana. Esto es sumamente importante cuando uno habla de ese camino dialógico. Es difícil entender esa dialogía que no habla sobre una ausencia total de divergencia totalmente utópica, sino habla sobre el movimiento del mundo, del movimiento humano que se da a partir de las relaciones condicionadas. Y dialogar es dividir nuestro mundo, es crear un mundo que ya existe en nosotros. Entonces, ¿cómo es que uno puede estar en paz?
ser humano. No existe una fórmula mágica como de ser, estar en paz, porque yo estaría millonaria y con varios nombres tal vez, ¿no? Porque no hay una manera de ser, de estar en paz. Pero tiene una jornada, una caminata. También hay maestros que ya también han visto esto de una manera tal vez más profunda, entendieron un poco mejor de lo que ellos dicen, ¿no? Entonces hay que comparar también nuestras rutinas, nuestras oportunidades que vamos a crear, por ejemplo. Y entonces cuando vamos a la escuela, mi preocupación es muy grande en esto que los profesores que entienden para saber sí, que hay que entender que puede haber más, mucho más, que da para entender más, para profundizar lo que uno sabe. Y esa paz tiene que ver con el ambiente. Eso también justamente es algo parecido a lo que Roberto ya mencionó, que la paz tiene esa lengua, ¿no? Cuando hay una cultura escolar, que tengo que colocar colocar ella en todas las escuelas, es un movimiento que no es pacífico. Yo puedo dar muchas clases sobre em, en estas escuelas y muchas veces estas escuelas que existen dentro de esta comunidad organizada de una manera más pacífica y otra escuela que debe estar dentro de una comunidad apolítica o que donde la realidad es otra. Entonces la escuela también es otra. Cada escuela es un mundo, así como el ser humano es un mundo, como esas personas que forman esa comunidad escolar también es un mundo. Si uno no considera que el mundo también tiene unas características propias, que tiene un formato específico, no existe una educación básica. Todo lo que es uniforme está equivocado, porque uno no es uniforme. Y yo soy yo estoy en contra con las cosas que son verdaderas o erradas. No, porque hay muchas visiones, existen mundos y hay muchas opciones que uno tiene en algún momento. Y cuando uno coloca un grupo de estudiantes dentro de una mesa o de que consideran que ellos son iguales, uno está desde ese momento mostrando, por ejemplo, en la educación primaria o en la educación superior, buscamos que una profesora universitaria que sea bastante revolucionaria, porque la comunidad está hablando, trae mucho la historia de esos alumnos. No, son iguales, son diferentes. A veces es en las presentaciones, en los encuentros, uno ve que estamos maravillados. Estos días dijo una profesora dijo, ah, no sé más lo que hacer, porque hice una pregunta y les pregunté, ¿qué es lo que quieren hacer cuando estén grandes? ¿Quieren ser millonarios? ¿Quieren ser jugadores de fútbol? Entonces no adelanto porque yo presento otros modelos, cuántos profesores, no. Ellos solamente quieren ser millonarios y jugadores de fútbol. Y entonces yo le pregunté, ¿cuáles son los modelos que estás llevando a ellos? Porque tal vez esos modelos no son adecuados, porque no interioriza, porque uno solamente consigue captar aquello que mínimamente hace parte de nuestra realidad. Si uno presenta a esos niños que todas las referencias en la comunidad que tiene, que consiguieron tener un desarrollo o un reconocimiento de ser humano que es importantísimo, están en esos lugares, por ejemplo, en el deporte, entonces se puede hablar horas sobre científicos espaciales, digamos, pero no va a funcionar para ellos porque está fuera de su realidad. Entonces, trabajar con paz es que hay que trabajar con la realidad de las personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estás viendo a tu alrededor? O tal vez este niño tal vez no puede ser un científico. No, sí, porque sí.
uno puede más y más incentivar los sueños, uno puede hacer todo, pero tiene que ser tal vez por de grado en grado, ¿no? Porque tenemos que ver, atender nuestra conciencia de lo que permite. Y entonces decimos esto y eso también tiene mucho de la pedagogía de la paz, donde entra la comunidad escolar, también entra el respeto del profesor por la historia del alumno, de la escuela, de la comunidad, de sus padres. El respeto por todo el mundo, por el director y por también esa, algunas de las empleadas que están en el pasillo porque algunos de ellos forman parte de ese organismo. Entonces, todo el mundo está ahí, cada uno tiene una función dentro de la escuela y todas esas funciones deben ser respetadas, porque ellos son los que son. Entonces, la pedagogía de la paz, hay que entender que la gente es lo que es y que todos somos diferentes de todo el mundo. Pero no por ser diferente es que no vamos a vivir en paz con todo el mundo. Convivir con todos de una manera justa. Y la justicia me parece muy importante, porque la paz, muchas veces que no tiene justicia, no hay una verdad en eso. Hay una canción que me gusta mucho donde dice que la paz sin voz no funciona. Un ambiente de paz donde nadie puede hablar no es un ambiente, ¿no? Porque ahí lo que lidera es el miedo, es una escuela silenciosa. Y hay en este miedo hay tiene muchas partes dentro de la escuela. Una puede ser la represión escolar o también pues el miedo de la comunidad, porque yo soy diferente y mostrarme como soy. ¿Será que me van a aceptar? Todo un reino muy silencioso, es un reino que está cercado por la paz, no sé, puede hablar con muchas maneras, muchos sonidos, muchas lenguas. Entonces era eso, una paz dialógica dentro de la escuela, desde los primeros años escolares, desde la primera serie, es una paz revolucionaria, pero no es una paz violenta. Y cuando uno habla en revolución, uno no estamos hablando de violencia, sino de entender de que hay personas diferentes y que vamos a divergir, pero tenemos que respetar y podemos ser diferentes sin pelearnos, sin ver lo general, ¿no? Que yo soy una oradora dentro de un congreso, porque todas las personas son completamente diferentes, con culturas diferentes, religiones diferentes, y todo está bien. Nos presentaremos todos muy bien, hablando de nuestra manera, con nuestro idioma, haciendo un esfuerzo para entendernos, porque estamos en un lugar para entendernos que da para ser diferente. En un mundo donde uno escucha desde niño que lo diferente es algo equivocado. Entonces, educar por la paz tal vez es levantar esa bandera de que todos somos diferentes. Y nuestra sociedad, lamentablemente, cada vez más está mm, para esa falta de adecuación. Muchas veces vamos a pasar por un filtro de Instagram para ser más parecido, ir al mismo lugar, utilizar el mismo zapato. Ah, pero es mejor ser diferente. Una sociedad donde los niños desde pequeños ven que son diferentes, es algo que, bueno, no con con esa ganas de ser diferentes. Tal vez formemos una sociedad adulta más justa, menos agresiva, perdón, menos violenta, menos identificada con esa cosa de hacer o pensar igual, ¿no? O tal vez por hacer parte de una guerra, tal vez, o que esa persona igual sea igual a mí y que está equivocado. No, en mi propio grupo de iguales, nosotros podemos ver que somos diferentes, tenemos miradas diferentes.
conversamos con personas diferentes, en nuestro grupo familiar también. Entonces, por cierto, en este caso, la gente también se ve que tiene hijos diferentes y que también ellos nos pueden enseñar muchas cosas. Y eso puede ser siempre, ¿no? Es algo diferente. Por favor, ¿podrías ya concluir para poder continuar con nuestro horario? Y si no, queremos oír más con todo el tiempo que tengamos. Gracias. Eres tú la persona más gentil del mundo. Gracias, Daniela. Entonces, concluyendo lo que es mi presentación, me gustaría decirles que soy una luchadora por la diferencia, defensora de lo diferente y que estoy sumamente contenta de estar aquí colaborando con ustedes y con el Congreso para tratar también dar una educación cada vez más revolucionaria, pero una revolución dirigida a la paz. Muchas gracias. Sensacional. Estaba viajando que ya me olvidé. Fue excelente, gracias. Quiero oír más, vamos a oír más. Y ahora el próximo para cerrar la noche con llave de oro, el profesor Ney Alberto Sales Filio, docente y investigador de la Universidad de Ponta Grossa, Paraná, doctor en educación por la Universidad de Ponta Grossa, con postdoctorado en educación, enseñanza de ciencias de la Universidad Federal, máster también de la educación de la Universidad Metodista de Piracicaba y profesor del programa de posgrado en ciencias sociales aplicadas, en máster y de doctorado también de la UPG en Paraná y investigador de los grupos uno y 2 de los grupos de cultura de paz, del segundo grupo de ciudadanía política públicas, coordinador del Núcleo de Educación para la Paz. INEP-OPG, que actúa en la formación de recursos humanos en alternativas a las violencias y calificación también de las convivencias en espacios educativos y no educativos. Desarrolla también estudios en la educación, metodología de la enseñanza, con énfasis en los temas cultura de la paz, educación para el derecho, bullying, violencias escolares. En la dimensión teórica, discute también la teoría de la complejidad y los abordajes sociológicos, principalmente la epistemología del sur. Los profesores nos preguntan y conseguimos, y ahora vamos a empezar a dar inicio a un congreso. Doctor Roberto, Alessandra, todos los profesores aquí sabemos cómo funciona. Le paso la palabra. Muchas gracias, Daniela. Me gustaría agradecer a David y por medio de David agradecer a todos ustedes que están trabajando para que se convierta en realidad este evento. Entonces, muchas gracias por incluirme en este caminar. Y decir que había enviado en mini currículum para no tener que leer este de LATS, porque muestran aspectos diferentes. Tenemos lo que estaba escrito, que habla sobre este camino académico y otro aspecto es aquellos que están relacionados a algunos puntos que les voy a elencar ahora. La formación para llegar a pensar sobre el tema de la paz o cosas sobre la paz empieza al inicio del siglo XXI en el ámbito de UNIPAD, aquello que es un honor para mí estar condividiendo aquí este espacio con Roberto Crema, esta idea de la normosis, me acuerdo de esta idea cada día, es decir, esta normalidad, aquello que se dijo, normalizar la estupidez y el desencuentro. Es decir, aquello que vamos viviendo, y ese es el primer punto.
Y después pasa a formar parte Paulo Freire, que también es una base de mi formación en educación. Y Paulo Freire en 1986, cuando recibe un premio internacional de educación para la paz de ONU, cuando recibe este premio, una parte de su discurso dice lo siguiente: no creo en ningún movimiento llamado educación para la paz, que en vez de revelar el mundo de las injusticias, hace con que este mundo sea opaco y lo que haga sea victimizar sus propias víctimas. Es decir, no creo en una educación para la paz sin considerar la normosis. Es decir, no creo en ninguna educación para la paz sin pensar en la sociedad, sin pensar en aquellos casi 30 millones de hermanos y hermanas brasileñas que no tienen alimentación en este momento en que estamos hablando aquí. Es decir, mi historia mm, se basó mucho en estas experiencias y también por ser profesor en una universidad pública que también tiene todas las reglas y más reglas que vosotros ya conocéis de producción científica y todo esto. Y me preguntaba, ¿qué puedo hacer para acercar estos dos mundos? Y esta está siendo nuestra tarea en los últimos 10, 12 años más o menos, por medio del Núcleo de Educación para la Paz, que es un proyecto de extensión que nos lleva hasta las comunidades, sobre todo en el campo educativo formal y no formal, y al mismo tiempo estos grupos de investigación que nos traen una discusión importante para intentar aquello que nos ha dicho Alessandra, que son los escalones, es decir, ¿qué hacemos cuando tenemos que negociar políticas públicas en el campo educativo con personas que venden programas de paz milagrosos, programas X, Y, Z y llenos de cosas? ¿Y qué podemos hacer para transformar esto y poner más y traer más conciencia a estas personas que ocupan estos espacios? Estos son los lugares por donde transito y en mi presentación, y voy a pedirle a Nani que nos ayude, va a seguir este camino. El PowerPoint va a servir para poder cumplir este reto de los 20 minutos, porque si no, no lo voy a conseguir. Entonces, sirve exactamente para darme este apoyo mientras hablo. Aquí contamos un poco sobre el grupo. Se ve, ¿no? Entonces aquí tenemos el tema del núcleo de la educación para la paz, la Universidad Estadual de Ponta Grossa, Paraná, tiene un sistema público de universidades de enseñanza superior, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel y así por delante. Un sistema robusto, forma parte de una de estas universidades donde coordino este núcleo. Entonces, por favor, Nani, adelante mi presentación se conecta en ampliamente a aquello que ha dicho el profesor y lo que ha dicho también Alessandra, pero con otras referencias dentro de las luchas y los convencimientos necesarios para pensar los estudios sobre la paz dentro de una perspectiva interna en la universidad. Y una parte de esto surge a partir de la dimensión en el conflicto paz entre paz y violencia, es decir, la cuestión del conflicto que ha sido ya presentada aquí, planteada aquí. La paz no como una ausencia de guerra o como una ausencia de conflicto y tampoco como una ausencia de violencia, y sí como todo aquello que dialoga y que hace críticas y que identifica estas situaciones de violencia, y poner el conflicto como un elemento que forma parte de este cotidiano, de este día de las relaciones interpersonales. Entonces, por favor, adelante. Aquí les presento los elementos y vamos a pasar inmediatamente esto, si no, no vamos a tener tiempo. J. Galtung trabaja desde hace décadas en estos estudios sobre la paz en la Universidad de Oslo. Es un mediador internacional de conflictos y nos trae referencias importantes para que entendamos el proceso de las violencias. Es decir, nos presenta la violencia directa, la violencia estructural
y la violencia cultural como tres dimensiones y manifestaciones. Lógicamente que tenemos otras clasificaciones de violencia, pero él trae estas en el sentido sociológico. Me voy a basar en este sentido de sociedad. La violencia directa es aquella más visible, el episodio de la violencia. Sea cual sea, agresión de cualquier forma, agresión física, mental, sexual, etcétera. La violencia estructural que está en la base dice lo siguiente: las violencias que están relacionadas a la pobreza, a la inequidad o desigualdad social, injusticia social, todo esto compone el ámbito estructural. Y aquí tenemos una dificultad real, porque podemos pensar, la violencia directa se ve, la estructural es más difícil de mapear. Y tenemos la tercera, que es la violencia cultural. ¿Qué es lo que ha mencionado David? Los sismos de la vida: racismo, machismo, xenofobia, es decir, todo aquello que también genera esto, pero que es más profundo y arraigado en la sociedad y que tiene un tiempo de duración mayor. Violencia directa es el episodio, la violencia estructural son estas estructuras de la sociedad que tienen un plazo de cambio mediano, y la violencia cultural que se da a largo plazo y que es aquello que muchos de nosotros hemos denominado en los últimos años de aquellas personas que han salido de las alcantarillas para destilar todo el odio contra los demás y etcétera. Es esa violencia. Y y tenemos entonces una serie de movimientos que piensan sobre la violencia, y aquí tenemos una provocación de esta mirada y que se ha hecho a lo largo de estos años en el Núcleo para la Paz. Vamos a pensar entonces sobre la paz directa, la paz más visible. Son las relaciones humanas, son las convivencias. Excelente, es una paz visible. Es el episodio de la paz, de las relaciones humanas interpersonales. Pero ¿qué es lo que está por debajo de esto? Así como teníamos por debajo de la violencia directa, teníamos las menos visibles, aquí también tenemos aquellas menos visibles en la relación con la paz. Porque si miramos la paz, las personas en general piensan, es el discurso de la Miss Universo que nos ha presentado Alessandra, la paz mundial. O el discurso puede ser mejor porque yo soy un mini Gandhi de la paz o algo semejante, pero estas cosas no encajan muy bien porque tenemos el tema de la paz estructural y de la violencia estructural, y tenemos que mirar este sendero. El trabajo que hago en posgrado es trabajar con políticas públicas. Entonces empezamos a trabajar con las políticas públicas y nos preguntamos, ¿estas políticas públicas dónde se acerca realmente a las personas, realmente, o va a quedarse solamente en el folio de papel? Entonces tenemos que pensar en la paz estructural y que son políticas públicas, equidad, justicia social, y la paz cultural también, la tolerancia, respeto, empatía, equidad y una dimensión más amplia. Y esto lo digo también haciendo referencia y pensando en una escuela pública que es brasileña, que se encuentra en América Latina, que pasó por un proceso de colonización muy amplio, muy fuerte, de esclavitud muy fuerte, y que presenta estas múltiples capas, por así decir. Cuando discutimos la violencia, por lo tanto, tenemos que empezar pensando exactamente en este proceso: paz directa, paz estructural, paz cultural, esto con una finalidad didáctica, pero ¿dónde se encuentran estas cosas en nuestra vida? Las personas, educadores, educadoras, los políticos, las personas que hacen políticas públicas, en fin, de salud, esto les va a permitir entender este sentido. Entonces, estamos traduciendo un poco esta reflexión. Adelante, Nani. Y aquí tenemos los elementos que dan base a los estudios de la paz, sobre todo en la dimensión de los EPPs, que se basan en la idea de William Houghton, que nos traen cuatro elementos fundantes en esta perspectiva de la educación para la paz: democracia, derechos humanos, ciudadanía y sostenibilidad. Y, y en estos pilares, ¿qué podemos traer dentro de la cultura de paz? La libertad de expresión,
no la libertad de expresión de las fake news, porque parece que las personas se están confundiendo un poco aquí. La libertad de expresión como sentido de la expresión de aquello que piensas, de cuáles son tus sueños y de aquello que crees. La justicia social, solidaridad, respeto, diversidad, multiculturalismo como bienes inmateriales de la dignidad humana. Pero tenemos otros bienes que son materiales que también forman parte de nuestra vida, que son alimentación, vivienda, ciencia, educación, creencias religiosas o no, equidad, medio ambiente, sueños y vida. Es decir, somos tangenciados o traspasados por todas estas dimensiones en nuestras vidas. Y si nos ponemos a pensar en la escuela, como ha dicho Alessandra, en la escuela pública, una escuela pública latinoamericana, por ejemplo, ¿cómo quedan estas cosas? Entonces, recordar estas 4 palabras clave: democracia, derechos humanos, ciudadanía y sustentabilidad o sostenibilidad. Como ha dicho David, hace 50 años estábamos empezando el movimiento y ahora, después de 50 años, estamos en un movimiento semejante para poder garantizar la democracia, la dignidad humana fundamental. Estas cosas no están solucionadas. Las personas tienen estos prejuicios y cuando aquí nos referimos a todos nuestros amigos que trabajan con la cultura de la paz y educación para la paz, que siempre son etiquetados, estás soñando, pues esto es una utopía y empezamos a decir, pero el otro modelo está bien, es decir, esta sociedad, violencia, donde parece que las cosas no funcionan, ese es el modelo correcto. Entonces, la educación para la paz se va posicionando como elemento concreto que tiene que ser pensado no solo en nuestras prácticas humanas, sociales y relacionales, como también en las instituciones. Entonces, estas 4 palabras y estos valores que están planteados aquí son fundamentales. Siguiente, Nani. Y aquí el trabajo que estamos realizando, que está muy vinculado a Paulo Freire en una dimensión más de praxis, y es muy influenciado por Edgar Morin, que cumplió 102 años la semana pasada y que aún está escribiendo y que está muy activo. Edgar Morin nos dice lo siguiente en un texto que escribió en 2014: educar para la paz es educar para la comprensión. Y quiero aprovechar esta reflexión. Y dice lo siguiente: espera un poco, voy a explicar exactamente qué entiendo por comprensión. Y dice lo siguiente: comprender es poner agregar todos los elementos de explicación, es decir, no tener solamente un elemento de explicación, y sí diferentes, ponderados y coherentes. Entonces, vean ustedes, poner juntos, agregar todos estos elementos significa tener varias perspectivas y tener un encuentro entre estas perspectivas, sea dentro de esta dimensión que hemos mencionado aquí, que es una dimensión holística, como también en una perspectiva de complejidad. Pero dice lo siguiente: la comprensión humana va más allá de esto, no es solamente cognitiva, porque en realidad abarca también la empatía y la identificación. Es decir, también es el ser humano que está mirando, que está feliz, que está triste, aquel ser humano que es prosa y poesía, como dice Edgar Morin, y da un ejemplo. Lo que hace con que se entienda, comprenda a alguien que llora, por ejemplo, no es analizar las lágrimas al microscopio y sí saber el significado del dolor y de la emoción. Entonces, vean ustedes que esta discusión, poner el proceso de educación para la paz como enseñanza de la comprensión y la comprensión con estos fundamentos, esto hace con que muchos interlocutores, las personas con las cuales estamos trabajando a lo largo de los años y también en la misma academia con mis orientandos de la graduación, de la licenciatura, de maestría y doctorado, que incluyan esto, hacer con que ellos también incluyan esto en sus investigaciones. Tenemos muchas cuestiones aquí de desconfianza sobre este tema de la paz, estudiar la paz, pero están saliendo cosas muy buenas también en este camino. Por favor, Nani. Estoy atento aquí al tiempo. Siguiente.
Y aquí les traigo un aspecto muy importante para los estudios de la paz y en el cual tenemos que hacer mucho hincapié. Los organismos internacionales tuvieron una historia escrita en un primer momento por los vencedores, si es que ha habido algún vencedor en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los países del norte global. Pero a partir de los años 90 se ocurrió un movimiento interesante por parte de ONU a través de Boutros Ghali, que fue un director general de la ONU y que eh, provoca este cambio en los organismos internacionales para que ONU y UNESCO reconozcan también las experiencias del sur global, que empiecen a reconocer aquello que ocurre en África, o aquello que ocurre en Latinoamérica. Y este movimiento es extremadamente importante porque humaniza en algún sentido toda una discusión que los órganos internacionales realizan. Y aquí les traigo esto para mostrar que desde hace 30 años hemos tenido movimientos importantes, la década de la educación de los derechos humanos, de la educación para la paz, para el desarrollo sostenible. Y a partir de esto llegamos a la Agenda 2030 de ONU y en la siguiente diapositiva aquí vemos la Agenda 2030, que es una carta de intenciones y de la cultura de la paz. Es una carta de intenciones, es decir, presenta límites, tiene también cuestiones geopolíticas con la participación de los organismos internacionales, pero presenta los avances civilizatorios, es decir, aquello que sería necesario para poder alcanzar la sostenibilidad, mantener la sostenibilidad de la vida del planeta. La Agenda 2030 es un avance civilizatorio y la cultura de la paz es un avance civilizatorio. Y la cultura de la guerra armamentista es un retraso civilizatorio. La violencia contra las mujeres, contra adolescentes, contra los ancianos, estos son recursos son pasos atrás, es una marcha atrás civilizatoria. Entonces, la paz es siempre un recurso civilizatorio y recordarles que la agenda está siendo un elemento importante en la academia actualmente para que las investigaciones engloben algunos aspectos importantes. Tenemos el índice global de la paz. Todos estos son elementos indicadores que van siendo construidos y eso es extremadamente importante para intentar presentar con mayor fuerza esta cuestión de la cultura de la paz también en los medios académicos y en las investigaciones. Estamos terminando ya. Y aquí quiero comentar con ustedes una cosa que tal vez es importante, ha sido importante en los últimos años en esa caminata de la educación por la paz, estar involucrado con otros grupos de universidades para que esta discusión de cultura de paz fuese para LDB. Y aquí hay una resalva que Alessandra ya hizo, es muy importante. Se sabe que en esta discusión macro no hay, se sabe que lo que está en un papel, en una ley, es una cosa diferente del mundo de las personas, de las sensaciones, como ya dice Edgar Morin. Y cómo esto hay que empezar en estas estructuras, tenemos que tener una paz estructural, porque cuando hay personas que piensan en hacer el bien, pero hay también en la cuestión de la cultura, de lo que vamos a hacer en nuestra vida. Creo que hay algún micrófono abierto. Entonces uno no consigue pensar en la parte complicada, digamos, que es el centro, que es que son las estructuras con las cuales uno negocia, ¿no? Esas instituciones también necesitan eh, hablar un poco más sobre esa desestabilización que ya se habló al inicio. ¿Y qué provoca eso? Se sabe que muchas veces es difícil provocar una estructura, pero esto es inevitable, porque en el caso brasileño, en los últimos 4 años, diariamente se ve el incentivo, la cultura del odio y armamentista. Es un hecho. El propio presidente de la República, expresidente, hablaba sobre esto.
Entonces había una cultura del odio y armamentista. Ahora se está volviendo a una discusión sobre seres humanos que están con hambre y no si se debe tomar vacuna o no. Es una cosa que ya debería haberse internalizado, es una cosa de la ciencia. Hemos creado y hemos ayudado a trabajar en función de ver aquello que ya estaba previsto en el plan educacional para la LDB, con audiencias públicas en el Ministerio de Educación en el año 2016, en 2018, donde fue aprobado. Y una de las transformaciones fue promover medidas de concientización, de prevención y de combate a todos los tipos de violencia, especialmente a la intimidación sistemática del bullying en el ámbito de las escuelas. Se habla más de aquello que es el estudio de la violencia, la más dura, digamos. Y se discute también sobre aquello que se debe plantear en la cultura de la paz. Establecer acciones destinadas a promover la cultura de paz en las escuelas. Entonces, en la Ley Mayor de la Educación brasileña, se plantea que la cultura de la paz es una de las dimensiones. Y en esa ley dice que la escuela cívico-militar no está incluido, no está escrito. No, no hay nada sobre eso, con que solamente está planteada la estructura de la paz. Parece poco, pero parece mucho si uno fuera a pensar cuando dice cómo el profesor va a encajar con ese problema transversal dentro de esas clases. No, las clases de paz, sino como un tema transversal. ¿Cómo voy a plantear eso en mi escuela, en mi realidad? Esto se puede decir, responder que está apoyado por la LDB y esto hace una diferencia para millones de profesores en todo el Brasil. Es una enorme diferencia para hacer un proyecto. La Secretaría de Educación puede exigir, sí, pero yo soy apoyado en la LDB cuando pienso en la humanización de la escuela, cuando quiero hablar del diálogo, cuando quiero cambiar esa estructura del odio. Solo para marcar esta idea. Vamos al final ahora. Y dentro de los núcleos de integración de la paz, hemos encontrado algunos puntos por los cuales, con nombres y apellidos, los proyectos de paz están ocurriendo en las escuelas y en la mayor parte de las escuelas de Brasil y de América Latina. Los proyectos que hablan de paz vienen ya con ese rótulo de valores humanos. Proyectos de valores humanos en la escuela tal. Otras escuelas trabajan en el campo de los derechos humanos. Recientemente, en los 4 o 5 años, muy fuerte hay el tema de la conflictología. También, mucho también en, de mano con las referencias estructurativas. Y eso como una mediación con las escuelas. Y también la ecoformación, con la Agenda de 2030 a traer un poco más sobre ese tema en la de educación o de espiritualidad es dentro, por ejemplo, para abordar esto en las escuelas, para tratar sobre ese tema. Y el último punto sería las vivencias y convivencias. Hay escuelas que no tienen característica de que pensar que están haciendo alguna cosa de paz, pero sí lo hacen. Existen cosas buenas, pero hay algunas cosas que son complicadas. Muchas veces es ciencia con una paloma blanca. Si si no es blanca, no es una paloma de la paz. Entonces, muchas veces los alumnos pues, no les gustan pues, esas palomas que sean de otro color, pero podemos mencionar o decirles que sí, que también sirven de colores diferentes. Y esos 5 puntos han sido trabajados en las escuelas y también de Brasil y también de América Latina. ¿Y qué es lo que sucede? Esos proyectos no tienen sostenibilidad. Muchas veces son proyectos vinculados a valores y se olvidan de la parte de los derechos humanos o trabajar también bajo la perspectiva de repetir esos valores. Tienes que amar a la otra persona de cualquier manera, respetarlo también. Eso tampoco funciona.
Entonces parece que estos proyectos que han sido evaluados y se han estudiado y compartido y se ha pensado en las escuelas, cuando uno se aproxima un poco de estos campos, hablando de los valores, de los derechos y la conflictología, también la ecoformación en el medio ambiente y las vivencias y convivencias, parece que establecen una estrategia interesante para pensar en este sentido. Y aquí solo yo podría tratar esto también esquemáticamente dentro de la idea de la Unipaz, como ya se habló sobre las tres paz, ambiental, social y ahora ya estoy casi acabando. Creo que es la penúltima diapositiva. Aquí también mostrando que la vivencia y la convivencia y también todo lo que es esas perspectivas sobre la vida están en el centro, basado en otras dimensiones que están a su alrededor. Y aquí esta diapositiva, les prometo que voy a leerlo rapidísimo, muestra aquí. No puse aquí la literatura porque son varias personas, investigadores, están estudiando la cultura de paz. ¿Cuál es lo que caracteriza a una persona violenta y la persona no violenta? Miren, cualquier similitud con personas, con hechos o con sucesos, eventos reales, ustedes pueden evaluarlo. ¿Qué caracteriza a una persona de la cultura de violencia? Es una persona violenta, bruta, desequilibrada, odia la diversidad y trata la diferencia como enemigos. Desvaloriza la cultura en general y la historia. Trata de construir narrativas sin fundamento histórico. Desprecia la democracia, los derechos humanos, exalta las dictaduras. Desprecia la ciencia y la educación y el medio ambiente. Solo ve la economía como una alternativa para el mundo. Tener siempre será mucho más importante que el ser. No se preocupa con la salud física, mental, espiritual. Es una persona que solo quiere pelear, insultar, pelearse, odiar. ¿Qué caracteriza a una persona que tiende a la cultura de la paz? Es una persona que está, digamos, es un entrenamiento, una capacitación, una persona que busca más respeto, ser más pacífico, equilibrado, reconoce la diversidad como un complemento de la sociedad, valora la cultura en general y reconoce la importancia de la historia que es construida con calidad, con hechos adecuados, valora la democracia y entiende los derechos humanos como una narrativa de la dignidad. Valora la ciencia, la educación y considera el medio ambiente. Se da cuenta de la importancia de la economía relacionada con la dignidad humana. Comprende la importancia de la salud y el bienestar. Es una persona que quiere dialogar, resolver conflictos sin violencia. Entonces, este cuadro sintetiza mucho de la discusión que hemos construido, compartido dentro de los espacios donde uno actúa. Y estamos ahora compartiendo con ustedes, lo cual me deja muy alegre. La última diapositiva. Y aquí planteo algunas cosas importantes. Me faltó espacio, pero hay muchas personas que han colaborado. Chico Méndez, Malala, Martin Luther King, también Paulo Freire, Marielle Franco, Betiño, Susu Anjo. Todos ellos son fundamentales. Y el paño del fondo, el telón de fondo es todavía, falta construir que sean esas semillas más adelante o principalmente para tratar de ver aquello que está más cercano. En nuestro caso, pensar en las escuelas, colegios, en la educación, los movimientos sociales, donde estoy caminando. Agradezco la paciencia de todos ustedes. Disculpe de haber corrido para nuestros traductores. Muchas gracias. Estoy a disposición. Extraordinario. ¿O cómo se consigue en 20 minutos la unión de dos demandas que son las demandas de nuestro tiempo, de distribución y de reconocimiento de identidades? Es todo esto en 20 minutos, increíble. Yo diría que son las demandas de nuestro tiempo.
además de la legislación, en fin. Queremos el Congreso para ver mucho más. Muchas gracias, felicitaciones. Ahora paso la palabra al presidente del Congreso, David Binholz, por favor, para que cierre el evento. Gracias, ha sido una alegría, un aprendizaje. Estas tres ponencias, que es increíble como mundos diferentes, personas, como ya dijo Alessandra, de todos nosotros, que somos a favor de la cultura, de la paz, de la educación, de la paz, pero cada uno tiene su modo, su filosofía, su modelo. Y yo com- estoy de la educación desde 1977, cuando estudiaba pedagogía en Jerusalén con el mayor filósofo de la educación de Israel, que tenía contacto con Paulo Freire, y fuimos a trabajar en un proyecto en una favela basado en los estudios de Paulo Freire. Y esa fue mi primera columna educacional para montar mi casa. Luego, después, hice a Gestalt, y, y donde hablamos de las diferencias, la base de la terapia de la Gestalt, para tener un grupo que cuanto más heterogéneo, mejor se trabajaba, porque esas diferencias crean los conflictos internos de uno preguntarse si aquello que uno es lo cierto, y tener un reflejo o espejarse donde verse en los otros, pero uno no se ve. Uno ve otros modelos, otras formas de ser, otras formas de comportarse. Y uno se pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el otro? ¿O dónde yo puedo incorporar de él a mí? Esta heterogeneidad es una de las cosas básicas en la educación de la paz. Es impresionante. Yo pasé por todos los ponentes de los congresos con 35 ponentes que vienen de diferentes de regiones diferentes, de 7 países. Todos ellos tienen una estructura determinada, con modelos diferentes. Ella puso puso las fotos. Nosotros comenzamos el Congreso con la frase de Mandela, que nadie nace odiando al otro. Y si uno puede enseñar a odiar, para, para odiar hay que enseñar a odiar. Entonces, si puedes enseñar a odiar, también puedes enseñar a amar. Y a partir de allí, yo lo que quiero es plantear rápidamente, y no voy a entrar en mi modelo, sino allí vamos a salirnos del tiempo. Solo quiero plantear algunos puntos que son comunes a todas las teorías que vamos a ver, a pesar de que cada una trae su mundo, trae un nuevo modelo. Y como yo, a pesar de 40 años de educador, en la práctica, menos académico, mucho más en la práctica, he aprendido hoy de tres personas totalmente diferentes, que vienen de mundos diferentes. Imagínense entonces de 35 personas o 34, yo soy el número 35. Tal vez a mí también voy a aprender alguna cosa nueva, ¿no? Que va a surgir en ese encuentro, que Alessandra ya mencionó, que Paulo Freire habla, el educador educando como educando al educador. Entonces, el primero es el punto que Roberto ya mencionó sobre holística. Todos pensamos, creemos también en una persona holística que piensa, siente y también es sensorial. Tiene una parte sensorial, parte emocional y una parte educacional. Y añado a este triángulo la parte espiritual, que también es aquello que Roberto ha comentado. La segunda es la vivencia. Basta de hablar palabras. La educación en la escuela tiene que ser vivencial.
Si queremos la democracia, no adelanta hablar en democracia. Tenemos que usar un modelo de Anios Korczak, que ya vamos a hablar futuramente, que es un parlamento escolar. Es un parlamento de la comunidad escolar donde el niño tiene el mismo derecho de la palabra que el profesor, que el educador. Dialógica, lo que Alessandra mencionó y Roberto habló del encuentro, de la ecología del encuentro. Eso es lo que yo llamo de bilingüidad. Nosotros en Israel, en el centro, llamamos bilingüidad. Judíos, árabes, judíos llaman hebraico y los... No hay una lengua común entre ellos y muchas veces se utiliza el inglés. En mis actividades, en mis colonias, el inglés es prohibido porque el inglés no forma parte de la realidad de ellos. No forma parte de la comunidad, ni de la religión, ni de la cultura, ni de la historia. Es cuando hablamos en nuestra lengua, estamos hablando de ese mundo enorme que representa toda la vida externa e interna de esos niños. Entonces nosotros usamos la traducción. Los palestinos hablan en árabe y los judíos en hebraico y es traducido a todo el mundo. Hemos creado un modelo con relación a esto, justamente por el respeto a las diferencias y para que los niños se sientan lo más seguro posibles dentro de su cultura. La tercera es una cuestión de reducción de mi poder de educador, ¿cierto? Yo dejo de ser el dueño de la verdad, aquel que fija el contenido, a que dejo de ser aquel que determina las actividades en el campo. En la Cabala o en la psicología hay una psicología cabalística que dice, Dios ha ocupado todo un espacio del universo y para dar al hombre la oportunidad de crear, él tuvo que reducirse para dejar un espacio vacío para el cual el hombre pudiese ocupar. Y eso es lo que nosotros educadores tenemos que hacer. Tenemos que reducirnos nuestro espacio, nuestras fuerzas, a a nuestro carisma, para que el niño y el educando tengan un espacio donde ellos puedan crear y nosotros podamos aprender de ellos. Y la gran pregunta es que ahí Roberto usó la palabra normosis, es que si nosotros como cultura de la paz somos un movimiento de socialización o de transformación, lógicamente la conclusión mía es que nuestra educación es una educación transformativa que viene, no sé cómo se dice en portugués, viene a desestructurar la normosis que Roberto ha comentado, esa normalidad que se está cambiando, que, que coloca puntos de interrogación y no de exclamación. Nuestro trabajo por la cultura de la paz y la educación de la paz es transformar todos esos puntos de exclamación en puntos de interrogación. Hay otro punto también que es bastante común entre todas, es la cuestión de transformación. Nosotros no transformamos al educando, al alumno. Es lo que dijo Alessandra. Yo entré en esta primera sesión. Escuché a Roberto y luego a Alessandra y a Ney, y yo ya no soy el mismo David que inició esta sesión. Yo también me he transformado. Y por eso les digo a mis profesores o monitores con los que trabajamos, si ustedes piensan que entró y salió la misma persona, no hubo un proceso educativo. El niño no tuvo un proceso educativo.
tendrá un proceso educativo si al final el proceso ha sentido que se ha transformado. Y la última cosa que me he hablado mucho es la cuestión que llamamos la praxis. No podemos para ver palomas blancas en la escuela o para que los niños reflexionen sobre esto. Yo necesito una acción práctica dentro de la comunidad escolar y de la comunidad fuera de la comunidad escolar, de la comunidad mayor, una acción que traiga la cultura de la paz o la educación de la paz a un sistema práctico, a una acción. Y no es solo ser No, filántropos. y hacer una campaña de abrigos o la campaña de la comida. No se trata de eso, ¿ok? No se trata de dar el pescado al pobre y sí de darle la caña de pescar para que aprenda a pescar. Y se trata exactamente eso, es eso lo que estamos queriendo hacer. Lo más increíble en la Olimpiada que hicimos en Brasil, la artista Fafá de Belén, y le preguntó esto a mucha gente y nadie eh, lo oyó, o me lo imaginé yo, o dijo esto tan rápido. Cuando fue a cantar, dijo lo siguiente. Nosotros hoy aquí en la Olimpiada estamos viviendo lo común y celebrando lo diferente. Esta oración, esta frase se ha convertido en la logo del centro, es decir, vivimos lo común y celebramos lo diferente, porque por medio de las diferencias es posible enriquecer nuestro mundo, por medio de las diferencias es posible crear un proceso de transformación de la educación y de nosotros seres humanos. Y por último, eh, traerles aquí una cuestión que dentro de la religión hebraica hablamos sobre Tikkun Olam, que es la reparación del mundo que proviene de aquello que ha mencionado Roberto. Llega a 3, 4 niveles. El primer nivel es yo conmigo mismo, es decir, aquello que puedo hacer, cómo puedo ser mañana, puedo ser una mejor persona. Lo segundo es cómo mejorar la vida de mi comunidad y el tercero es cómo mejorar la vida en el mundo. Entonces, el Tikkun Olam es un proceso de reflexión y de acción también. Todo el proceso de educación transformativa sin la praxis, sin la reflexión y sin la acción no tiene sentido. Puedo reflexionar y no actuar y con esto no creo la cultura de la paz. Puedo actuar y no reflexionar, tampoco se crea la cultura de la paz. La cultura de la paz llega solamente por medio de la integración de estos dos elementos, de la reflexión interna. Yo mismo hago una introspección y esta introspección hace con que surja después la acción. Y eso es lo que por ahora quería decirles en este momento y terminar aquí con un ejemplo de nuestro sistema educativo. En nuestro sistema educativo, cuando trabajamos con niños y niñas, tenemos 3 reglas básicas para los educadores. El niño o la niña voluntariamente puede entrar en cualquier actividad. El monitor no puede gritar y no existe punición. Y los monitores me preguntan siempre, pero David, si nuestros 3 elementos no tenemos ningún poder sobre estos niños y niñas. Y digo, bueno, excelente, eso es lo que deseo, que no tengáis poder sobre los niños. La única manera de hacer algo es por medio del diálogo con estos niñas y niñas, sentándote en una silla muy bajita para poderle mirar a los ojos a este niño, a esta niña y poder dialogar, sentir lo que están sintiendo, saber por qué están
dejando tu actividad, tal vez tu actividad no forme parte de la realidad de ellos. Y el cuarto elemento es que tenemos una comisión de mediación de niñas y niños de primero a sexto año, y cuando ocurren conflictos, solucionan el conflicto. Un día cualquiera llegué allí y vi a una niña que estaba recogiendo una flor y le grité a ese niño y le, y le llamé la atención a los gritos. Y una hora después llegó una de las niñas de la comisión, uno de los niños de la comisión, llamada Comisión Malajea Salom, Los Ángeles de la Paz. Llegó y me llamó: David, te están llamando a la comisión, y creí que querían algún consejo. Y cuando llegué estaba el niño del tercer año que arrancó la flor y que llegó a la comisión pidiendo una mediación porque David me ha gritado y está prohibido que los monitores griten. Y mantuvimos un diálogo, una mediación, y una niña del quinto año sugirió en el parlamento final del día: tienes que pedirle perdón. Y dije: Acepto". Le preguntó al niño: ¿aceptas esto como solución? Y el niño dijo: sí, acepto. Al final del día en el Parlamento me detuve ante 150 niños y niñas y le pedí disculpas a ese niño. El impacto de esta experiencia es mucho más amplio que 20 clases de civilidad, de diálogo, de democracia. Los niños y las niñas a partir de ese momento decían: el director de la colonia de ferias tuvo que disculparse con un niño de 5 años porque quebrantó la ley. Y eso es la cultura de la paz, esa es educación para la paz, esa es la experiencia, el diálogo, mirar a los ojos, entender el sentimiento de estos niños y niñas. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Congreso, haciendo hincapié en diferentes puntos de cada uno de los 35 expositores. Y estoy muy contento de que Alessandra estará presente con nosotros. Ney también estará con nosotros. Roberto no podrá estar presente, pero Roberto, tienes una sustituta excelente que es Lidia, que también se encuentra aquí entre nosotros y que también nos va a traer el tema del arte de vivir en paz. Y además de todo esto, tendremos otros 32 expositores de primera categoría, sea en el campo teórico como también en el campo práctico. Muchísimas gracias por escucharnos, por la presencia de todos ustedes, de ustedes tres. Daniela, muchísimas gracias por tu mediación, moderación, ha sido excelente. Y después vamos a hablar un poco más respecto al futuro, a las siguientes. Entonces, muchísimas gracias a todos aquellos que han estado aquí presentes. Gracias a todos.